Ok, vamos a ver algunas ideas sobre lo acontecido en el proceso electoral del domingo 30 de mayo de 2010. Algunas ideas que, digamos, eh, ayudan a crear un criterio en torno a qué fue lo que realmente sucedió. Lo primero, como idea, que me parece oportuno mencionar es la campaña electoral que hizo el Ejecutivo encabezado por el presidente Álvaro Uribe Vélez. La campaña electoral del Ejecutivo fue una campaña que se había advertido desde hace mucho tiempo. Fue una campaña en la cual los poderes del Estado se utilizaron para favorecer las pretensiones electorales del Ejecutivo. Estos poderes del Estado se utilizaron básicamente con la implementación de determinados programas de asistencialismo social que instigaron a la gente por medio de la influencia que puede tener el miedo a perder una asistencia social, para que posteriormente votaran por un candidato. Y no solo eso, el uribismo, la figura de Álvaro Uribe Vélez, se vio fortalecida por medio de determinadas acciones politiqueras en programas de asistencialismo social, como por ejemplo las cartas de Familias en Acción firmadas por el presidente Uribe y con un mensaje político de trasfondo en el cual prácticamente se le vendía la idea al país de que era Uribe el que concedía una ayuda asistencialista y no el Estado colombiano. Esa campaña electoral del Ejecutivo tuvo una grandísima influencia en las elecciones del 30 de mayo, porque mucha gente tuvo miedo de perder muchos de los programas, muchas de las prebendas, muchos de los beneficios que el gobierno les estaba otorgando. Pero hay otras cosas preocupantes, y es que el descontrol que ha llevado a generar un asistencialismo tan irregular, tan grande, tan desmedido, se va a convertir en un problema irónicamente para el próximo gobierno, porque las vigencias que eso compromete son gigantescas y el control que hay es tan poco que mucha gente se está beneficiando, incluso sin cumplir los requisitos que estos mismos programas asistencialistas han planteado, y eso va a ser un problema de una magnitud presupuestal gigantesca, eso sin mencionar la cantidad de mujeres, por ejemplo, hablando de Familias en Acción y otros programas, que se han hecho embarazar para acceder a estos problemas, a estos programas. En segundo lugar, tenemos a la maquinaria política como el gran elector en Colombia. La maquinaria política tradicional fue realmente el fenómeno que interpretó la realidad política del país. Cuando me refiero a realidad política me refiero al hecho de que, a pesar de todo, gran parte de la sociedad se deja manipular fácilmente por la maquinaria política. La maquinaria política incluye toda una serie de logística en materia de transporte el día de las elecciones, como también incluye la movilización de ciertos caciques electorales y de ciertos poderes regionales para hacer que el electorado vote por determinado candidato. Pero la maquinaria política no solamente favoreció a Santos, también favoreció a otros candidatos. Por ejemplo, Rafael Pardo en el departamento de Córdoba, si bien no fue primero, sí obtuvo un tercer lugar,
quitando la tendencia que tenía de sexto lugar en casi todos los departamentos gracias a esa maquinaria política. Por tanto, la maquinaria política concentra el ejercicio del poder en manos de unos caciques regionales y le quita la participación democrática y ciudadana a muchos ciudadanos colombianos que caen víctimas de esta gran maquinaria. La maquinaria siempre ha existido y desgraciadamente siempre existirá, pero la maquinaria también podría a veces incluir ciertos accionarios ilegales, tales como la compraventa de votos, la misma instigación al miedo que se presenta en la campaña electoral que hace el Ejecutivo por medio de la prestación de programas asistencialistas y la amenaza constante de perderlos, también se puede presentar en la maquinaria a nivel regional, cuando ciertas personas, por temor a perder ciertos beneficios de ciertos caciques electorales o de ciertos funcionarios públicos como alcaldes y gobernadores en muchísimos municipios del país, también caen víctimas del miedo. Por tanto, la maquinaria fue el gran elector, porque Santos siempre se concentró en la maquinaria y logró todo lo que se propuso. Movilizó una maquinaria gigantesca desde el comienzo y esa maquinaria le ayudó a ser el gran elector. La maquinaria fue decisiva. Como tercera idea tenemos la debilidad de los contendores políticos. La debilidad de los contendores de esta campaña ha sido grande. Cuando me refiero a debilidad es que definitivamente no supieron interpretar el juego político que les planteó Santos y cayeron en la agenda que Santos quiso proponer. Todos, sin importar cuáles eran sus ideas o sin importar si su eje programático era fuerte, cayeron en la trampa planteada por Santos. Y esto se observó también en los debates televisivos, en los cuales todos se dedicaron a caer en esa agenda y a hablar de los temas que Santos había propuesto en un trasfondo para caer y para generar un ambiente de polarización que a la larga le sirvió favoreciendo a Juan Manuel Santos. Si tal vez no se hubieran concentrado en esa campaña de ataque contra Juan Manuel Santos y de elevar a la opinión pública los temas que éste planteaba, que la campaña sucia hacía ver en la opinión pública, quizás no hubieran caído en la trampa y quizás hubieran podido recoger un caudal electoral mayor. Pero todos presentaron una debilidad, la debilidad de no mostrar cierta capacidad de síntesis para